Tengan todos muy buenas noches, estimados alumnos, seguidores de la Escuela de Alejandría que nos honran con su presencia en esta noche que tenemos la participación de nuestro querido hermano y profesor Anderson Muñoz con el tema, un tema súper interesante acerca del segundo templo, ese lugar que fue un centro de fe, pero también a la vez un centro de conflicto en esta época tan determinante y a veces tan oscura. Eh, para nosotros, por ejemplo, los cristianos, que casi no nos atrevemos a estudiar. Hoy tenemos entonces a nuestro querido profesor Anderson Muñoz, quien nos va a explicar con lujo de detalle qué es lo que ocurría en esa fecha. Sin más preámbulo y para que nos abunde el tiempo, porque tenemos tiempo de preguntas al final, los dejo con nuestro querido profesor Anderson Muñoz. Adelante, por favor. Muchas gracias, profesor Raúl. Y bueno, buenas noches a todos. Eh, Creo que, como lo decía el profesor Raúl, este es un tema que a veces se aborda poco. Sin embargo, es un tema sumamente importante porque la historia básicamente nos muestra quiénes somos cada uno de nosotros. La historia muestra la realidad de cómo cada acontecimiento, cada forma en la cual la historia se ha desarrollado, nos muestra que es algo cíclico. Es decir, lo que vamos a ver el día de hoy con este tema, que me parece sumamente importante e interesante, es observar cómo la historia se repite. Es ver cómo de alguna u otra manera muchas veces pareciera que caemos en lo que los antepasados cayeron, sea a nivel político, social, económico, etcétera. Bien, voy a compartir mi pantalla para que vamos iniciando. El título de la ponencia de hoy se denomina El Segundo Templo, Centro de Fe y Conflicto. Es curioso el título. Es curioso el título porque el segundo templo no debe ser llamado como un centro de conflicto, pero la realidad es otra. La realidad es que, como yo lo menciono en el subtítulo de esta ponencia de hoy, pocas veces en la historia un pueblo ha anhelado con tanto fervor un lugar sagrado, y sin embargo, ha sido ese mismo anhelo el que encendió el fuego de su propia ruina. Es curioso. El pueblo, cuando nosotros estudiamos la historia de Israel, ¿cierto? Vemos que el pueblo estaba desunido en Egipto, el pueblo estaba sin esperanza. Pero luego el pueblo con la salida de Egipto se une con un propósito. Y muchas veces pecan, es cierto, muchas veces se desvían, pero siempre se desviaron juntos, nunca separados, siempre tendieron o a obedecer a Dios o no. Y es curioso porque durante 40 años estuvieron juntos caminando por el desierto, ellos con sus hijos. Había un propósito por el cual ellos caminaban, y era la tierra prometida. Pero cuando entran a la tierra prometida, ya por allí en el siglo X, siglo XI, antes de Cristo, y empieza la era de los jueces, empieza luego la era de los reyes, tenemos a David, tenemos a Salomón. Cuando ellos obtienen eso que tanto buscaban, es exactamente el momento cuando empieza la ruina de ellos. Es cuando empiezan las divisiones, es cuando las tribus empiezan a tener una guerra interna entre ellos. Hay personas que no estudian mucho, por decirlo así, la historia de Israel, pero la guerra entre, o que tenía Israel, no solamente era con los pueblos aledaños, como los filisteos, amorreos, sebuceos, todo eso. No, también era una guerra interna que hizo que progresivamente el reino se dividiera en el reino del norte y el reino del sur. Luego ya para el siglo VII, cuando el imperio asirio asedia el reino del norte y cae, queda en pie el reino del sur, el cual luego en el 686 aproximadamente cae a manos de los babilonios. Babilonia toma, sitia Jerusalén, se lleva cautivos
en varias tandas al pueblo judío y el pueblo judío pierde su identidad, pierde su templo, pierde sacrificio, pierde una serie de elementos que identificaban o los identificaban con el Dios de Israel, con Yahvé. Bien, y volvemos al punto anterior, que es cuando salieron de Egipto. El pueblo se va a Babilonia, sufre, se genera una esperanza, vuelven como un pueblo unido a construir el templo, a construir ese lugar donde la Cabota Donai, como lo vemos en la Biblia hebrea, o la presencia de Yahvé o la gloria de Yahvé, iba a estar allí y era el centro o ese lugar que los iba otra vez a unificar su fe. Vamos a ver cómo vuelven a caer. Es decir, el lugar que debía ser el centro de fe, el centro que los iba a unir como pueblo que se identificaba con esta deidad, con este Dios llamado Yahvé, el Dios de la Biblia, este lugar será justamente el lugar que va a causar su ruina. Bien, entonces hay que eh, tratar a veces de entender no solo eh, lo que a veces leemos a simple vista, sino lo que está detrás del texto. Pero para entender lo que está detrás del texto, tenemos que estudiar historia, tenemos que estudiar arqueología, un poco de idioma, crítica textual, crítica literaria, una serie de elementos importantes para poder entender el contexto. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento es un texto que si tú simplemente vas a leerlo, olvidándote del Antiguo Testamento, vas a estar descontextualizado. Pero, bueno, el anhelo que nació entre las ruinas. La destrucción del primer templo en el 586 por los babilonios no fue simplemente un desastre político o arquitectónico, fue una catástrofe espiritual sin precedentes para el pueblo judío. El templo de Salomón no era solo un centro del culto, era el símbolo tangible de la presencia divina, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Su caída dejó al pueblo no solo sin tierra ni soberanía, sino también con una profunda herida
en su alma colectiva. Sin altar, sin sacrificios, sin sacerdotes en función, el judaísmo enfrentó una crisis existencial. ¿Cómo continuar, fíjense esto, cómo continuar siendo el pueblo de Dios sin el lugar donde Él habita? Esta tragedia provocó una transformación profunda en el exilio babilónico. Lejos de su tierra y sin el templo, el pueblo judío comenzó un proceso de reconstrucción interna. ¿Bien? Sí, y era básicamente lo que venía mencionando hace poco. El pueblo judío en Babilonia, más adelante cuando ustedes estudian algunos salmos, Salmo 137, que es muy importante para entender lo que estoy mencionando aquí, textos ya del periodo del Segundo Templo, podemos entender cómo el pueblo llora, el pueblo sufre. Esto no solamente es la destrucción de un lugar, sino es la destrucción del lugar, porque es la destrucción del lugar donde ellos podían expiar, donde ellos iban a orar, donde los sacerdotes iban a hacer sus funciones de expiación, donde las fiestas de peregrinaje como Pesach o Pascua o Shavuot, Pentecostés o Sukkot, tabernáculos, se iban a dar a cabo cada año. Entonces, la destrucción del templo marca un punto de inflexión en la historia judía. Es importantísimo entender que nosotros tenemos al pueblo judío antes del segundo templo y después del segundo templo. Tenemos un pueblo judío antes del primer templo y un pueblo judío después del primer templo. Y la destrucción del primer templo marca este punto de inflexión en la historia judía. Ellos pierden absolutamente su identidad. Y cuando vamos luego a estudiar, por ejemplo, los libros de Esdras y Nehemías, siempre recomiendo leer estos libros, el libro de Esdras, Nehemías, los profetas ya del periodo del Segundo Templo, textos como Primera de Macabeos. Primera de Macabeos es importantísimo para entender un poco más sobre la historia judía. Segunda de Macabeo tiene ya muchas cositas, mucha levadura, por así decirlo, pero bueno, también es un texto interesante de leer. Y bueno, hay otros textos también de algunos historiadores del siglo I que hablan sobre el judaísmo de la época, pero entender este momento histórico del pueblo judío o por el cual estaba pasando el pueblo judío es sumamente importante para entender en lo que se va a transformar el pueblo judío. Bien, cuando ya en el 416 aproximadamente se empieza a reconstruir el segundo templo por Zorobabel y por Josué, bien, ya con los edictos que se habían establecido los emperadores del imperio asirio, bien, perdón, de los medos persa, empieza un proceso de transformación. El pueblo judío que había perdido su identidad, bien, que se había ido a Babilonia, regresa del exilio y empieza un proceso de transformación. Dentro de este proceso de transformación, esto tiene una etapa que está en la historia, no la vamos a ver desarrollada en el Antiguo Testamento, ¿bien? Porque ya en el Nuevo Testamento tenemos el resultado de todo eso y ya en el Antiguo Testamento tenemos el último profeta que es Zacarías, eh, Malaquías, Zacarías, y vamos a ver que hay un tiempo allí, lo que pues, muchas veces se denomina los 400 años de silencio, y ya en este momento histórico muchas veces la gente pierde la noción de lo que sucede porque simplemente no está en la Biblia. Y yo siempre recomiendo, mira, por supuesto que es importante entender la Biblia, estudiar la Biblia, pero también es importante estudiar lo que está alrededor de la Biblia para entender cómo se construyó la Biblia, cómo se construye el Nuevo Testamento y las historias del Nuevo Testamento y los momentos específicos y los movimientos dentro del judaísmo que aparecen en el Nuevo Testamento justamente nacen en este periodo del Segundo Templo o época intertestamentaria. Entonces, en este momento histórico, luego del exilio, se producen varias situaciones que son sumamente importantes mencionar, como por ejemplo la reforma de Esdras y Nehemías, la formación de la Gran Asamblea, el nacimiento de los Sukkot, el nacimiento de la sinagoga, el tema de la tradición oral, el tema de todo este movimiento y este sistema de pensamiento que es el judaísmo. Todo esto nace en este periodo específico de la historia. Nace el fenómeno sectario, es decir,
nacen las distintas sectas o movimientos religiosos, políticos y sociales en este periodo del Segundo Templo. ¿Quiénes son? Fariseos, saduceos, esenios, celotes, sicarios, herodianos, temerosos de Dios. Más adelante los cristianos o los nesaritas. Es decir, nacen una serie de grupos que hay que entender por qué se da este fenómeno, esta pluralidad de pensamiento, porque algunos creen que, bueno, mira, en los tiempos de Jesús todos creen iguales. No, al contrario, hay un conflicto interno entre todos los grupos. Inclusive en el Nuevo Testamento vemos en un momento determinado que fariseos y herodianos se unen para hablar con Jesús. Esto es algo un poco irrisorio porque los herodianos eran vistos como enemigos directamente. Incluso los fariseos y los saduceos tampoco se la llevaban bien, cosa que vamos a ver en un momento, pero lo que quiero mencionar es que hay que entender este ciclo, esta historia, estos momentos históricos de estos acontecimientos que están pasando para poder entender lo que aparece en el Nuevo Testamento. Bien, entonces, el pueblo de Israel regresa del exilio, sucede la reforma de Esdras y Nehemías, donde el pueblo judío, para identificarse, ¿verdad? Para generar ya una identidad judía, van a necesitar una pureza étnica, pureza cultural y pureza religiosa. Por ejemplo, vamos a ver en los libros de Esdras y Nehemías que ellos dejan a sus mujeres paganas por seguir al Dios de la Biblia. No voy a entrar en el tema si eso estuvo bien o estuvo mal. Hay diversidad de opiniones acerca de eso, pero podemos ver que hay un punto específico en el cual ellos empiezan un proceso de transformación espiritual. ¿Sí? Fue en medio de las cenizas que brotó un anhelo ardiente, restablecer la identidad nacional y espiritual de Israel. El regreso del exilio no solo fue un retorno físico a Jerusalén, sino también un retorno profundamente espiritual. La memoria y la relación con el Dios de sus padres, lo que veníamos hablando hace un momento. El segundo templo, reconstruido bajo Zorobabel y más tarde embellecido por Herodes, fue el símbolo de esa esperanza. No solo levantar muros y altares, sino reconstruir el alma de una nación marcada por el dolor y la promesa. Así, la caída del primer templo no solo cerró un capítulo, abrió una etapa de búsqueda más profunda, en la que el judaísmo dejó de centrarse únicamente en lo externo y comenzó a mirar hacia adentro, hacia el corazón, hacia la palabra y la fidelidad a la Torá como sustento de su identidad. Yo acabo de mencionar una expresión que es el término judaísmo. El término judaísmo, a veces nosotros leemos el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea y creemos que eso es judaísmo. Y eso no es judaísmo. El judaísmo no existe en el Antiguo Testamento. El judaísmo es un sistema de pensamiento que nace en la época del periodo templo como respuesta al proceso de transformación interno que dará el pueblo de Israel con respecto a esa identidad judía que ellos quieren establecer. Y eso, a ver, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos entender de forma más orgánica, más sencilla? Es muy sencillo. Eh, el judaísmo, como ese sistema que ellos van a establecer como norma, como sistema de pensamiento para poder identificarse con la Biblia hebrea, con la Torá, con los profetas, con los salmos, para poder construir una nación, es un sistema de interpretación, de entendimiento, de creencia que ellos establecen. Incluso al hablar de judaísmo, también estamos en cierta manera limitándolo, porque el judaísmo tampoco existe. Existen son los judaísmos. ¿Por qué? Porque cada grupo, sea fariseo, sea celote, sea sicario, sea temeroso de Dios, etcétera, va a tener su judaísmo. Entonces, lo que comenzó como
un proceso de búsqueda profunda en el corazón del pueblo judío para reconstruir lo que ellos habían perdido, vamos a ver que cada uno va a querer reconstruir ese templo colocando los cimientos donde ellos creen que deben ir. Cada uno va a interpretar de manera propia ese proceso de estructuración interna y profunda que van a empezar a ellos establecer como nación. ¿Bien? Tras el exilio babilónico, los judíos regresan y con el permiso de Ciro el Grande, eso está pueden ir a Isaías capítulo 45, reconstruyen el templo en el 516, pero fue Herodes el Grande quien lo convierte en una de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, este embellecimiento estaba cargado de tensiones. Muchos consideraban impuro un templo reconstruido por un rey impío y propagano y prorromano. Ese es un punto muy importante, porque a medida que vamos avanzando, que se da la reconstrucción del segundo templo, que inclusive cuando leen los libros de Esdras y Nehemías, van a notar que los judíos lloraban porque algunos alcanzaron a ver el primer templo y decían que ni siquiera se parecía. O sea, era algo muy triste ese templo. Más adelante, siglo después, Herodes viene, lo embellece, construye una maravilla arquitectónica en este periodo de tiempo, pero observen que ya muchos empiezan a considerar esa reconstrucción como algo impuro, porque viene de un rey pro-romano. El templo no solo era el lugar del culto, era también banco nacional. Por supuesto, todos los diezmos, todos los diezmos iban directamente al templo. Centro de justicia, estaba el Sanedrín. Archivos, todo lo que es la tradición oral o lo que más adelante vamos a empezar a conocer como la tradición oral, manuscritos de la Biblia hebrea, los Targumín, que eran las traducciones del hebreo al arameo del Antiguo Testamento, estaban allí. Lo que eran las genealogías, ellos guardaban y estructuraban todas las genealogías, también estaban allí. Y la sede del Sanedrín. Los grupos religiosos luchaban por controlarlo, porque quien controlaba el templo controlaba al pueblo. Lo que hoy en día muchos lo podemos entender de otras formas, por así decirlo. El que controla el dinero, no sé, de la iglesia, de la Kehilá, controla pues lo que allí sucede. El que controla la iglesia, el que controla un grupo determinado, ¿verdad? Va a controlar al pueblo. Generalmente, y esto que voy a decir es muy triste, pero generalmente el pueblo es ignorante. Pues cuando nosotros estudiamos la historia, vamos a ver que el pueblo eh, era un pueblo que por supuesto tenía limitaciones. No todos tenían una Biblia como nosotros tenemos hoy en día, diccionarios, traducciones, libros, etcétera, 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 sino que el conocimiento en cierta manera era limitado. Cuando Israel vuelve del exilio, es un momento crucial porque es el momento donde nacen los rabinos. ¿Quiénes son los rabinos? Esto nace de la necesidad, cuando ustedes van, por ejemplo, al libro de Esdras y Nehemías, que se dice que empezaron a leer la Torá, ¿verdad? Ellos hablaban, ellos leían probablemente en hebreo y traducían al arameo. Y toda traducción es una interpretación del traductor. Y esa interpretación, esa forma de explicar, ¿verdad? De decir lo que dice el texto, fue lo que dio origen y dio paso a que los rabinos o los maestros de la Torá, de la ley, empezaran a circular en todo Israel, Jerusalén y el Medio Oriente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pueblo judío se ve en la necesidad de entender qué es lo que dice el texto bíblico y son pequeños grupos que se van formando, que se van estructurando, ¿bien? Y van leyendo lo que dice el texto y lo van enseñando al pueblo. Esas personas que enseñan son más adelante las personas, ¿verdad?, que van a tener un control sobre el pueblo. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros lo vemos a los fariseos eran rabinos, bien, vamos a ver que los fariseos iban a tener muchas, por así decirlo, muchas diferencias o demasiadas diferencias con los saduceos. Los saduceos, que eran la élite,
em, em, eh, política, por así decirlo, pero también religiosa de la época, porque eran directamente los sacerdotes del templo, era un grupo que tenía bajo su control el templo. Más adelante nace la sinagoga. La sinagoga en cierta manera nace como un lugar de estudio de la Torá por medio de estos rabinos, pero también nace por la necesidad de control. Las sinagogas también eran como un mini templo. Era un lugar donde los fariseos podían tener control, pero quien tenía el control mayor del templo en Jerusalén eran los saduceos como tal. Entonces, el que controla el templo controla al pueblo. Por ende, estos grupos religiosos van a entrar en un camino en el cual, o en una carrera, en la cual ninguno va a ganar. Todos van a perder. Todo al final vamos a observar cómo cada uno de ellos van a perder. Porque el objetivo de Dios, inclusive, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el objetivo de Dios no era tener un templo. No lo era. Es el pueblo que se pone a pedir un rey. Más adelante David quiere construir un templo. Bien. Pero a pesar de que la gloria de Yahvé o la gloria de Jehová o la gloria de Dios quería estar con el pueblo y se da lo del tabernáculo y todo eso, más adelante vamos a observar que es el pueblo que quiere un templo. Es el pueblo que quiere un rey, es el pueblo que quiere jueces, es el pueblo que quiere adoptar ciertas culturas, ciertas prácticas paganas. Era el pueblo. Dios permite, cierto, inclusive a veces suena un poco contradictorio lo que digo porque también en el texto dice que el templo, bien, es una prefigura del templo celestial. Por supuesto, es cierto. Pero lo que Dios quería era simplemente un pueblo que lo buscara, un pueblo que se acercara a Él. Es más, siempre vamos a observar que el lugar de mayor conexión con Dios es el desierto. Pónganse a ver, ¿dónde encontró Dios a Abraham? A Moisés. ¿Dónde se manifestó la grande maravilla y milagro de Dios? En el desierto. Vamos a tener a Eliseo, vamos a tener a Elías. Vamos a tener más adelante incluso a Juan el Bautista. Incluso Jesús va al desierto, donde tiene una conexión más profunda con Dios. En sí, y esto es interesante, ahorita no hay como tiempo para evaluarlo, pero el desierto en la Biblia hebrea también es un lugar de conexión profunda con Dios, cuando estamos o vamos como pueblo al desierto directamente. Lugar de atención. Josefo, Josefo, perdón, fue un historiador del siglo I. Josefo relata que en los días previo a la destrucción del templo, los diferentes grupos armados judíos luchaban entre sí dentro del recinto sagrado. Algunos estudiosos ven esto como el colapso del orden religioso, como una causa directa del juicio divino que muchos esperaban. Numerosos escritores antiguos y académicos modernos han observado que el templo era visto por muchos como una institución profundamente corrompida, especialmente debido al dominio de los saduceos. El profesor Epe Sander, en su obra Judaism, señala que la aristocracia sacerdotal estaba comprometida con Roma, lo cual erosionó su legitimidad ante gran parte del pueblo. Gesa Vermes también describe en sus estudios sobre el judaísmo del Segundo Templo que los saduceos eran considerados por muchos como ilegítimos y sus rituales eran vistos como manipulaciones vacías de sentido espiritual. Curioso. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. El historiador Change J. D. Cohen añade que el control saduceo del templo y su alianza con el poder romano convirtieron a este
en un símbolo de poder opresivo más que en un lugar de encuentro con lo divino. Esta percepción es evidente en los textos de Qumran, donde el templo es descrito como profano y habitado por impíos, un lugar que debía ser reemplazado por un santuario nuevo y puro. Para los que no escuchan, que quizás sean un poquito nuevos en estos temas, ¿a qué me refiero a los textos de Qumran? En 1948 aproximadamente se descubrieron a 45 kilómetros de Jerusalén, a las orillas del Mar Muerto, una serie de cuevas, una serie de cuevas donde se pudieron encontrar aproximadamente 25.000 fragmentos de manuscritos. Ojo, no 25.000 manuscritos, 25.000 fragmentos de manuscritos, que luego, durante los últimos 70 años, se han ido reconstruyendo, uniendo y han formado gran cantidad de manuscritos, aproximadamente 1.000 manuscritos. Bien, todos estos manuscritos, muchos de ellos son los manuscritos más antiguos en hebreo del Antiguo Testamento. El rollo de Isaías, la mayoría del Antiguo Testamento está en Qumran, menos Daniel, Esdras y Nehemías, y bueno, otras porciones allí, pero la mayoría del Antiguo Testamento se encontró en Qumran. Y esto es increíble porque estamos hablando de textos bueno, que según algunos lo colocan en el siglo I antes de la era común, en el siglo II, en el siglo III, etcétera, pero son manuscritos sumamente importantes. Y dentro de los manuscritos de Qumran se encontró literatura qumránica, es decir, a este grupo de personas que vivían allí a las orillas del Mar Muerto, ¿verdad? En los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús, eh, al observar y entender esta comunidad, ellos escribieron no solamente la Biblia, no solamente textos del Antiguo Testamento, sino que escribieron también, por ejemplo, el rollo de la guerra, una serie de textos apocalípticos. Ellos tenían dentro de su canon el libro de Enoch, tenían varias copias, jubileos. Bueno, digamos que había un montón o cierta literatura que pertenecía directamente a la comunidad y ellos, los esenios, ¿verdad? Que escriben los textos de Qumran, Qumran es Kirvet Qumran, las ruinas de Qumran, ese lugar se le dice Qumran, ¿verdad? Este grupo que escribe esos textos habla que el templo era un lugar profanado, que no era un lugar puro, que la élite saducea, la élite que estaba allí, no cumplía con los estándares para cumplir la función que estaban cumpliendo. En un momento lo vamos a también a ver. Bien, bueno, bueno, en un momento es ya. A ver, yo hablé hace un momento del tema del nacimiento del judaísmo y pues aquí lo quería repetir. Eh, el judaísmo como tal nace en este periodo de tiempo. El judaísmo es una respuesta a cómo el pueblo judío quería crear una identidad judía. ¿Bien? Entonces, el judaísmo es ese sistema de pensamiento que nace en el periodo del Segundo Templo a raíz de la necesidad de identificación del pueblo judío como nación establecida por Dios en un lugar determinado, bajo condiciones determinadas, que es la ley o la Torá, y utilizando un medio de conexión determinado, que era el templo, con la presencia de Dios. ¿Bien? Entonces, el judaísmo nace en ese momento. Ahora, yo mencioné, no nace un solo judaísmo, nacen son judaísmos. Hay un término que nosotros hoy utilizamos que es el término secta. El término secta nosotros lo utilizamos de una manera un poco despectiva. Hablamos de esta secta o aquella secta, hablando de grupos que se han separado de la verdad. Sin embargo, el término secta en su raíz no tiene una connotación necesariamente negativa o positiva. No, secta viene de sectus, que sectus viene de sector. Entonces tú tienes un área y si tú colocas una línea, tienes dos sectores. Si colocas otra línea, tienes cuatro sectores. ¿Bien? Es simplemente eso. Entonces, en el periodo del Segundo Templo, nace lo que se denomina el fenómeno sectario. Nace un grupo
o una serie de grupos o escuelas de pensamiento, porque inclusive el término que se utiliza es eidesis, que es escuela de pensamiento. Nacen un grupo de escuelas de pensamiento que van directamente a interpretar la Torá, a aplicarla, practicarla y por supuesto querer establecerla como norma de fe y conducta al pueblo. Y cada grupo nace bajo realidades distintas. Voy a tratar de ser un poco eh, preciso aquí porque, a ver, hablar de todos estos grupos es sumamente complejo. Yo tengo un seminario de 8 clases llamado el periodo del Segundo Templo o la época intertestamentaria, donde hablamos de todo lo que sucede desde el 516, pasando por la reforma de Esdras y Nehemías, la formación de la Gran Asamblea, los Sugot, el fenómeno sectario, nacimiento del judaísmo, la época de Jesús, luego la destrucción del Segundo Templo en el año 70, la Guerra de los Partos en el 115, 114-115 y finalizando ya con la Guerra de Bar Kokhba en el 135 y ya la dispersión absoluta ya nuevamente al exilio del pueblo judío. Bien, eso lo abarcamos en 8 clases, bastante pesadas porque son temas muy académicos, pero voy a tratar de ser preciso en esto que voy a mencionar y porque es mucha información. Sin embargo, se las dejo allí porque también es interesante estudiar todo eso. Incluso la clase de hoy va a ser o está siendo grabada directamente en YouTube y en los comentarios yo voy a colocar una serie de bibliografía. Siempre es importante hablar de bibliografía. Uno a veces habla, pero citar textos, citar gente que ha estudiado durante muchos años esto es sumamente importante. Entonces, toda la bibliografía va a estar allí en los comentarios, pues en la parte de observaciones y comentarios del video. Bien, entonces, hablemos un poquito de estas escuelas de pensamiento. Hablemos un poquito de este fenómeno sectario que nace en la época del Segundo Templo. Por ejemplo, vamos a tener a los fariseos. Eh, Luego de la reforma de Esdras y Nehemías, nace lo que se denomina la Gran Asamblea, que era un cuerpo que dentro de la historia judía, dentro de la tradición oral, textos como el Pirkei Avot o la tradición de los padres, vamos a ver menciones sobre eso. Era aproximadamente un corpus, aproximadamente de 250 judíos que forman un Sanedrín, o el inicio de lo que más adelante vamos a llamar como el Sanedrín, y ellos allí forman, por así decirlo, el primer Sanedrín. Ellos establecen un proceso de estructura donde ellos van a desarrollar cómo va a ser esa formación, esa creación de identidad judía, y posterior a ello nacen los Sugot, que eran como pares de rabinos que iban en sucesión, ¿verdad? Uno tras otro, enseñando al pueblo y estructurando todo el sistema de creencia. Pero estos pares de Sugot, ¿verdad? De alguna manera van a tener discípulos que van a ser llamados rabinos. Y más adelante, estos discípulos, estos personajes que van apareciendo a lo largo de la historia, se van a llamar los parushim, o los separados, o los apartados. Es decir, ellos van a decidir separarse, no como del pueblo, sino para el pueblo. Va a ser un grupo que se va a dedicar al estudio de la Torá y a la enseñanza de la Torá. Entonces los fariseos parten de allí. Los últimos pares que fueron los Sugot fue em, em, Gilel y Shammai. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos a los fariseos, a veces creemos que todos los fariseos creían exactamente lo mismo y no es así. Por ejemplo, eh, a Jesús en un momento determinado le llegan unos fariseos y le dicen que si, oye Jesús, es lícito, ¿verdad? Dar carta de repudio por cualquier circunstancia, por cualquier cosa. Pues Jesús le da una respuesta, ¿verdad? Pero no todos los fariseos creían esto. Los fariseos de Gilel, o el grupo, porque había un grupo que eran los fariseos que seguían a Gilel, ellos iban a interpretar que un hombre le podía dar causa, carta de repudio a su esposa por cualquier motivo. Pero los que venían de Shammai decían no.
Solo por causa de adulterio, fornicación o inmoralidad sexual se puede dar carta de repudio. En un momento determinado le llegan a Jesús unos fariseos y lo atacan porque él sanó en Shabbat. Y le dicen, ¿por qué sanaste en Shabbat? Si en Shabbat no está permitido sanar. La pregunta es, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que no está permitido sanar en Shabbat? En ninguna parte. En ninguna parte. Era una interpretación rabínica en el periodo del Segundo Templo por este fenómeno sectario, por estos fariseos. El judaísmo no es guardar el Shabbat. El judaísmo es esa estructura que te va a decir cómo guardar el Shabbat. Es distinto. ¿Cómo vas a interpretar la ley? Eso es el judaísmo. Entonces, los fariseos, ¿verdad? Muchos de ellos decían que no se podía sanar en Shabbat. ¿Quiénes? Lo de la casa de Shammai. Pero lo de la casa de Gilel decía que sí se podía sanar, que no había ningún problema. Entonces, no todos los fariseos creían exactamente lo mismo. Un profesor que a mí me gusta mucho, él un día tuvo que ir a dar una conferencia en Brasil y él habla portugués, pero no, pues no habla al 100% portugués, por así decirlo. Y él es una persona ya que tiene su cierta edad y él colocó en Google fariseo, pero para que eh, Google hiciera como una traducción al portugués, bien, como unos sinónimos. Y entre los sinónimos que estaba uno que hoy utilizamos mucho, y es decir que un fariseo es un hipócrita. Y hoy en día se tiene una muy mala percepción de los fariseos, por supuesto. Eso tiene tiene sus bases, por así decirlo, pero en el Nuevo Testamento vamos a ver que muchos fariseos se le acercan a Jesús con una conciencia o un planteamiento muy legítimo, diciéndole maestro, eh, haciéndole preguntas y todo eso. Ahora, dependiendo también muchas veces la traducción de la Biblia que utilices, vas a observar que puede que la intención del traductor o de esa Biblia a veces es inclinada hacia una percepción que tiene ese traductor o esa sociedad de traductores hacia los fariseos. Porque, por ejemplo, muchos dicen, y lo probó, y le preguntaron para probarlo, pero otras traducciones dicen, y preguntaron para tentarlo. Y dentro de esa, eh, de nuestro idioma, esa carga teológica que está en esas dos palabras, probar o tentar, es muy distinta. Yo por mi parte defiendo en cierta manera un poco más a los fariseos porque no todos estaban en contra de Jesús. Jesús, al sanar en Shabbat, está de acuerdo con la línea directa de Shammai, de Hillel, perdón. Es más, en términos generales, Jesús casi siempre está de acuerdo con Hillel. En algunos casos muy particulares, por ejemplo, el tema del matrimonio está de acuerdo con Shammai. Pero vamos a poder observar que Jesús estaba de acuerdo o, o varias líneas del fariseísmo iban a ver a Jesús como una persona que compartía su postura. Entonces los fariseos no estaban tan alejados de esa realidad de interpretación como a veces nosotros lo queremos ver. Bien, bueno, eso con los fariseos. Ahora, los saduceos también, ese término surge como respuesta a algo que sucede en el periodo del Segundo Templo. Por eso al principio de la conferencia les mencioné que sería interesante que estudiaran el libro de los Macabeos, Primera de Macabeo. Ya si quieren leer el Segundo de Macabeo está bien, pero Primera de Macabeo es un texto muy importante. A veces, a veces le tenemos miedo a los textos apócrifos, pero muchos de esos textos apócrifos son históricos y nos sirven como herramienta para entender mejor ese momento histórico de la historia. En el siglo I antes de Cristo
170 por allá, si no mal recuerdo, eh, sucedió lo que se denomina la Guerra de los Macabeos. Y para esto, bueno, hagamos un poquito rebobinemos un poquito. Tenemos en el 586 al Imperio Babilónico, ¿verdad? Luego de los babilonios vienen los medos persas. Los medos persas tenían libertad de culto. Quiere decir que permiten que el pueblo judío regrese del exilio, construya su templo y practique su religión. Sin embargo, los medos persas caen a manos de Alejandro Magno, em- em- emperador del Imperio griego. Alejandro Magno muere y el imperio griego es dividido en cuatro gobernantes. Uno de ellos o un grupo de ellos eran los Seleucidas. De ahí viene Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes IV llega al templo de Jerusalén y profana el templo, lo que más adelante iban a catalogar un poquito como la abominación desoladora, que luego con la destrucción en el año 70 también lo van a mencionar, pero lo cierto es que en ese momento histórico surge una guerra de judíos contra los griegos y este grupo, durante unos años luchando, logra su victoria. Bien, logra, por así decirlo, su independencia. Israel, por así decirlo, vuelve a retomar su independencia y vuelven a tomar el templo. Ese templo que había sido reconstruido por Zorobabel, que cae a manos de Antíoco Epífanes IV, es devuelto por este grupo. Ahora, este grupo de judíos, ellos hacen algo. Ellos se establecen como reyes y sacerdotes de Israel. Y esto fue una explosión, porque muchos judíos dijeron, no estamos de acuerdo. Es decir, listo, ustedes lucharon por nosotros, pero ahora, ¿cómo es eso que se van a nombrar reyes y sacerdotes? ¿Y por qué no podían? Muy sencillo. ¿De dónde viene la línea de la realeza? Viene de Judá. ¿De dónde viene la línea sacerdotal? Viene de Leví. ¿De dónde vienen los sumos sacerdotes? No viene de Leví específicamente, viene de la línea de Aarón. Entonces ellos, al titularse rey y sacerdote, era una función que estaba específicamente eh, establecida para ciertas personas. Y muchos de ellos no estuvieron de acuerdo. Obvio, eso no está en la Torá. ¿Qué hicieron estos saduceos? O mentira, ¿qué hicieron estos judíos? Mataron aproximadamente 3.000 de sus compañeros. Y se autoproclamaron reyes y sacerdotes. Muchos, muchos historiadores dicen que a raíz de lo que hicieron ellos, los verdaderos sacerdotes del templo huyen a Qumrán. Ese grupito que yo mencioné, que es el tercer grupo llamado los esenios, que practicaban la tevilá o lo que más adelante se llama con el bautismo, no lo puedo explicar ahorita, que practicaban muchos rituales. Muchos se preguntan, por qué ese grupo de judíos que estaban a las orillas del Mar Muerto en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Tienen manuscritos, son expertos en la ley, en interpretar, en escribir, tienen escribas, hacen ciertos rituales que solamente se hacen en el templo. ¿Por qué lo hacen? Y muchos apuntan porque ellos eran los verdaderos sacerdotes del templo, que huyen a ese lugar debido a lo que los macabeos o lo que vienen después de los macabeos hicieron al nombrarse reyes y sacerdotes y apoderarse del templo. Por eso los esenios van a indicar que el templo es un lugar impuro. Los sacerdotes, que más adelante llamaremos como los saduceos, dentro de la historia va a ser un grupo que siempre va a ser catalogado como impuro, como controlador, como una élite que estaba con Roma, pero al mismo tiempo estaba con el pueblo judío, un grupo que se había adueñado del templo. Y eso da como resultado un conflicto o una serie de conflictos porque los saduceos
iban a odiar a muerte, y lo digo literalmente porque muchas veces los saduceos fueron a atacar a muerte a los esenios, y podemos observar cómo empieza este conflicto en esta época específica. Entonces vamos a tener a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, vamos a tener por otro lado a los samaritanos. En el 721 el reino del norte cae a manos del imperio asirio. Surge una mezcolanza allí porque los asirios mezclan sus mujeres, sus hombres con los judíos. Ellos son catalogados como impuros, e inclusive la mayoría de los profetas en la Biblia hebrea, a excepción, si no mal recuerdo, de Oseas, vienen del reino del sur. Bien, ellos se quedan directamente entonces con la Torá, no tienen los profetas. Por eso es que los samaritanos más adelante van a adoptar solamente la Torá, y varios textos de la Torá apuntan a que el lugar, eso está en Deuteronomio 16:7, si no mal recuerdo, el lugar correcto de adoración es el monte Gerizim. ¿Bien? Por otro lado, vamos a tener a los judeocristianos que ya nacen, o es un grupo, lo quise poner allí, que nace luego, por así decirlo, de la época de Jesús, luego de la muerte de Jesús. Va a existir este otro grupo, ¿verdad? Que ya de alguna manera ellos van a decir, oye, el templo es Cristo. Ya no es un lugar específicamente físico, bien, sino el templo, o ese templo físico que está allí apunta a un templo espiritual y apunta también a un templo celestial. No que el cristianismo de la época de Jesús aborrece el templo, ojo con esto, para nada. El cristianismo no aborrece el templo. No es que, bueno, teníamos el templo, llegó Jesús, ya no me importa el templo, no. El templo seguía siendo el lugar de culto, el lugar de acercamiento a la divinidad, el lugar donde el cielo y la tierra iban a compenetrar. Pero el mismo cristianismo se da cuenta de la corrupción que hay en el templo y entiende que ese templo, por las profecías que Jesús iba a dar, iba a ser destruido, y fue destruido. Ya más adelante el cristianismo, en su proceso evolutivo, eh, va a tener también cierta divergencia entre ellos mismos, porque no vamos a hablar más adelante inclusive de cristianismo, vamos a hablar de cristianismos, porque así como estábamos hablando de judaísmos, más adelante vamos a hablar de cristianismos. Y ojo, porque el cristianismo no estaba separado del judaísmo. El cristianismo era otro movimiento dentro del judaísmo. Lo que pasa es que la historia y la teología de reemplazo de siglos posteriores hará que el cristianismo se separe radicalmente del judaísmo por la gentilización de la iglesia primitiva, por una serie de concilios que van a suceder, por el catolicismo que va a envenenar la matriz judía, porque el cristianismo es judío. Alguien dijo que la Biblia es el pueblo del libro y el libro del pueblo. Es el pueblo que aparece en la Biblia, y el pueblo que aparece en la Biblia es el pueblo judío, es el pueblo de Israel. Más adelante, cuando vamos a tener la ruptura del judaísmo con el cristianismo, ahí vamos a tener otros cristianismos, pero también vamos a tener otra forma de pensamiento y de estructura que el cristianismo va a manejar. Parte del cristianismo va a conservar esa devoción al templo como un lugar de culto, va a entender que ellos también son templo, va a entender que Jesús es el verdadero templo, porque ese es el verdadero lugar de conexión, o esa persona de conexión que lo va a unir, pero también van a tener esa creencia que va a haber un templo escatológico, lo que más adelante vamos a ver como el templo milenario, el templo de Ezequiel, en todo el tema de la apocalíptica, en el Apocalipsis, que vamos a ver luego una nueva Jerusalén, etcétera. Entonces, el tema del templo no termina directamente en el año 70 con la destrucción del segundo templo, ni el cristianismo está alejado del templo, sino que esto continúa hasta el sol de hoy. Hoy hay muchas líneas apocalípticas que hablan de la construcción del tercer templo.
Hay otros que dicen, mira, no necesitamos ningún templo, Jesús es el templo. Hay otros dicen que, bueno, sí, Jesús es el templo y nosotros somos templo y somos un templo espiritual, pero luego va a haber un templo milenario en el milenio, etcétera. Pero lo que quiero decir es que el templo es un lugar donde está la presencia divina o donde el entendimiento bíblico apunta a la presencia, porque más allá del templo es el Dios que está en el templo o es el Dios que dio el templo. Porque incluso yo me atrevo a decir que parte de todos estos grupos que buscaban esa conexión con lo divino, esa conexión con la divinidad, idolatraron el templo. ¿Y por qué hablar hoy tanto del templo? Porque en sí no es el templo, en sí es la necesidad que tiene un pueblo de conectarse con ese Dios revelado en la escritura, que al mismo tiempo establece, por supuesto, una forma en el Antiguo Testamento de conexión a través del templo, pero que lo más importante era la presencia de Dios en el templo, no el templo mismo. Por eso el templo llega a ser más adelante un centro de conflicto. Aquello que veíamos como un lugar de fe, de unión, se va a generar o va a generar una serie de entendimiento en cada uno de estos grupos que dará pie a una división interna, una división profunda. El templo debía ser un lugar de unión, debía ser un lugar de encuentro. Por eso todos peregrinaban 3 veces al año a Jerusalén a las distintas fiestas de Levítico 23, Pascua, Shavuot, que es Pentecostés, y Sukkot, que es tabernáculo. Pero cada grupo interpreta la Biblia como quiere, interpreta la revelación de Dios como quiere, practica su religión como quiere, porque ellos mismos crean su religión y por ende ese centro o ese lugar de unión es justamente el lugar que terminará dividiéndolos. Aquí les dejo esta diapositiva, no la voy a explicar en términos generales, quiero que la tengan allí, que le tomen un pantallazo, etcétera. Algunos amigos que tengo que sé que están escuchando de diferentes partes del mundo esta conferencia, les puedo pasar el PDF, no tengo ningún tipo de problema con eso, porque me interesa mucho que empiecen a entender algunas diferencias dentro de estos grupos, eh, eh, dentro del periodo del Segundo Templo o de este fenómeno sectario. También es importante mencionar que yo aquí coloqué los principales grupos: fariseos, saduceos, esenios, samaritanos y judeocristianos. Pero hay más. Van a tener los herodianos, van a tener los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios son un grupo particular. En Hechos, capítulo 10, aparece Cornelio como temeroso de Dios. Ah, es que él temía a Dios. No. Los temerosos de Dios eran un grupo específico en este periodo de tiempo. Y eran aquellas personas que no habían sido circuncidadas, que no eran judíos, no habían sido circuncidados, pero creían en el Dios de Israel. Cornelio era uno de ellos, que más adelante Dios le da un sueño a Pedro de animales inmundos y él dice, oye, yo no voy a, le dice a Dios, yo no puedo comer, esos son animales inmundos. Y Dios le responde, no le llames inmundo a lo que yo he purificado. Ah, Dios está hablando de animales. Dios no estaba hablando de animales, sino que Pedro veía a los no judíos como impuros. Y Cornelio, al ser un temeroso de Dios, era considerado por muchos judíos como alguien impuro, separado todavía de Dios, porque no había sido circuncidado. Pedro, Pedro tenía la creencia de que la circuncisión seguía para los gentiles, cosa que Pablo en la teología paulina, porque la teología de Pedro y la teología paulina tienen sus diferencias, dentro de la teología paulina, el gentil no debía ser circuncidado. No es que la circuncisión dejó de ser, no. El gentil no era circuncidado, pero el judío seguía siendo circuncidado porque era un pacto eterno con el pueblo judío.
Entonces también tenemos a los temerosos de Dios, herodianos, celotes, que no lo mencioné aquí. Tenemos otra serie de grupos que también son importantes, pero quise colocar aquí en esta diapositiva los más importantes. Bien. Bueno, les dejo aquí alguna breve explicación sobre algunos aspectos de los fariseos, de los saduceos, esenios, celotes, para que lo tengan allí, para que lo vayan estudiando. Todo esto es importante conocerlo. Herodiano, temeroso de Dios, primero cristiano, también llamado nazarenos, samaritanos. Bueno, tenemos algunas citas de Flavio Josefo. Josefo fue un gran historiador del siglo I y él habla de algunos conflictos dentro del templo. Y él dice, en Guerra de los Judíos, el templo fue mancillado por asesinatos, el altar se llenó de sangre y los cadáveres de los que habían sido asesinados estaban amontonados por todas partes. Se convirtieron en fieras unos contra otros, enloquecidos, sin distinción entre el lugar santo y el profano. Acusación de Josefo contra los celotes. Los celotes no solo causaron la guerra con Roma, sino que profanaron el templo al convertirlo en su fortaleza. Relación entre fariseos y saduceos. Y a ver, leer a Flavio Josefo es importante porque como él se encontraron ciertos escritos em, que apuntan a toda esta historia, es importante porque pues podemos tener un acercamiento mayor a lo que estaba aconteciendo en esos siglos. Los fariseos tienen la voz del pueblo, los saduceos la del sacerdocio, pero sin la simpatía de las masas. Acusaciones sobre los sacerdotes. Los sumos sacerdotes saqueaban los diezmos y abusaban de su autoridad, enriqueciéndose a costa del pueblo. Los esenios y su rechazo al pueblo. Aunque Josefo no los relaciona directamente con Qumran, sí lo describe como un pueblo que vive separado, desprecia la riqueza, no lleva armas y aborrece los sacrificios en el templo porque no los consideran puro. Advertencia sobre la caída del templo. Yo he sido testigo del cumplimiento de todo y preveo que el templo será destruido por la impiedad interna. Origen polémico de los samaritanos. Josefo adopta la postura judía tradicional de que los samaritanos no son israelitas puros, sino una mezcla de los pueblos extranjeros asentados en Samaria después del exilio del Reino del Norte. Purificación y violencia. El templo no solo fue centro de adoración, sino también de resistencia, conflicto y estrategia política. Durante la gran revuelta contra Roma del 66 al 70, los celotes lo convirtieron en su bastión militar. Para ellos, luchar contra la opresión romana era un acto de fidelidad a Dios, y el templo era el epicentro simbólico de esa lucha. Su presencia no trajo paz ni reforma, sino violencia. Usaron el altar como trinchera y ejecutaron allí a sus opositores, profanando el lugar que debía ser santo. Mientras tanto, algunos saduceos que tradicionalmente el sacerdocio, dominaban el sacerdocio, buscaron la colaboración con Roma para mantener el orden y preservar su poder. Esta alianza fue vista como traición por muchos, especialmente por los sectores más radicales. Y ojo, con el tema de los saduceos. Eh, no, supieran que no la tengo aquí, hubiese sido interesante colocarla. Hay varias imágenes de la reconstrucción o imágenes que reconstruyen cómo era el segundo templo. Y en el segundo templo o al lado de toda la explanada estaba un barrio que era el barrio de los saduceos. Los saduceos vivían dentro de Jerusalén porque algunos piensan que los saduceos, por ser directamente sacerdotes y los sacerdotes ser levitas y los levitas no tenían propiedades, los levitas no tenían herencia.
pero los levitas recibían los diezmos y podían comprar propiedades dentro de Jerusalén. Y ellos eran muy ricos. Entonces los saduceos tenían su barrio, ¿verdad? Dentro de Jerusalén, conectado directamente al templo. Entonces ellos salían y directamente ingresaban a toda la explanada, al templo, etcétera, etcétera, etcétera. Los fariseos, más cercanos al pueblo y centrados en la interpretación de la Torá, y miren que dice más centrado porque, es más, Jesús dice en el Nuevo Testamento, si vuestra justicia no es mayor a la de los fariseos, miren lo que dice, si vuestra justicia no es mayor. Y los fariseos eran radicales en hacer cumplir la justicia. Por supuesto, en algunos aspectos no la cumplían, pero en otros sí. O sea que el estandarte que coloca Jesús es demasiado alto, es mayor a los mismos fariseos que se dedicaban al estudio, a la práctica y a la enseñanza de la Torá. Y si vuestra justicia, y el término justicia viene de sedaká, viene de esos actos que nosotros hacemos hacia el prójimo, hacia Dios, hacia la conexión de lo espiritual con lo terrenal, no es mayor a una vida comparada a los fariseos que habían dejado todo por enseñar, por estudiar y por aplicar lo que entendían, no podemos entrar al reino. Son palabras fuertes de Jesús. Y vuelvo y digo, yo sé que los fariseos eran hipócritas en muchos aspectos, porque el mismo Jesús lo dice, pero en otros aspectos eran aquellos que tenían una justicia en algunos aspectos muy alta, como el estudio, como la enseñanza, etcétera. Entonces, se lo dejo por allí para que lo tomen en cuenta. Entonces, los fariseos cercanos o centrados en la interpretación de la Torá quedaron atrapados en una tensión constante. No eran revolucionarios como los cerotes, ni colaboracionistas como algunos saduceos. Esta posición intermedia los expuso al desprecio de ambos extremos. La enemistad entre saduceos y fariseos era enorme. Las diferencias teológicas eran abismales. A los saduceos no les importaba el Mesías. A los fariseos lo principal era el Mesías, era el reino mesiánico. Luchas internas como causa de su caída. Flavio Josefo, testigo de los eventos, lamenta en sus escritos que no fueron los romanos quienes verdaderamente destruyeron el templo, sino la violencia interna entre los propios judíos. Las facciones rivales luchaban entre sí, incluso dentro del recinto sagrado. El templo se convirtió en una prisión, en un sitio de ejecuciones y saqueos, más que en un santuario. En sí, el templo o el imperio romano termina lo que el mismo pueblo judío empieza. Josefo describe con dolor que el se llenó de sangre y cadáveres y que los enemigos externos solo terminaron lo que los enemigos internos habían comenzado. Esto da mucho de qué hablar, es muy triste. A este clímax ya tenso se sumaba la figura de los herodianos, un grupo político que apoyaba la dinastía de Herodes y su alianza con Roma. Muchos de ellos ocupaban cargos administrativos y recaudaban impuestos para el imperio, lo que los hacía altamente impopulares entre la mayoría del pueblo. Los cobradores de impuestos publicanos eran vistos como traidores, pues se enriquecían a costa de sus compatriotas para servir a una potencia extranjera. Los fariseos, por su parte, rechazaban esa colaboración con Roma y promovían una santidad basada en la obediencia de la Torá, a la Torá y en una vida, perdón, en la obediencia de la Torá en la vida cotidiana. Sin embargo, su relación con el poder era ambigua. Mientras condenaban el colaboracionismo, tampoco se unían a la rebelión armada. Esta tensión los ponía
en el centro del conflicto ideológico. No eran suficientemente revolucionarios para los celotes ni suficientemente sumisos para los herodianos. Por eso eran constantemente cuestionados por todos. El templo no solo fue un centro de adoración, sino también de resistencia, conflicto y estrategia política. Como lo mencioné, pues antes, esta diapositiva está un poco repetida, pues como yo lo había mencionado hace un momento. Conclusiones. La historia del segundo templo no solo nos habla del pasado, y aquí va, miren, aquí va lo más importante de esta conferencia. La historia del segundo templo refleja un patrón que tristemente seguimos repitiendo hoy en muchas de nuestras iglesias. Cada grupo del periodo del segundo templo abrazó con pasión su verdad, sin notar que al absolutizarla fragmentaron el misterio de lo divino que solo puede comprenderse en conjunto. En lugar de reconocer la riqueza del pueblo espiritual en su diversidad, prefirieron dividirlos por doctrinas y estilos y énfasis que interpretaron dentro de su forma de pensamiento. En su afán de proteger lo sagrado, cada facción se aferró a una parte del todo, sin comprender que la verdad de Dios no cabe en una sola interpretación. Así también hoy, al levantar banderas sobre pequeñas diferencias, olvidamos que el llamado es a la unidad en medio de la pluralidad. Si bien es cierto que no debemos sacrificar la verdad en nombre de la unidad, porque al hacerlo, al final perderíamos ambas, también es vital reconocer nuestras limitaciones en el entendimiento que poseemos. Por eso, debemos luchar cada día por una unidad genuina, nacida de una búsqueda humilde y constante de la verdad. Y yo agregaría a esto, entendiendo las limitaciones que cada uno tenemos. Miren lo que yo coloqué al final. Dije, si bien es cierto que no podemos sacrificar la verdad por la unidad, porque si no, al final vamos a perder ambas, porque si unimos esto, eh, y bueno, aquí podemos hablar de muchos puntos, pero hay cosas que son elementales, hay cosas que son de fondo y de forma. Lo que es de fondo, que para nosotros es una verdad sumamente importante, y tenemos una discrepancia con otra persona que tiene otra verdad, hay veces que nosotros no podemos sacrificar la verdad por la unidad. Aquí estoy manifestando la necesidad de unión que debemos tener, nacida de una búsqueda humilde y constante de la verdad, entendiendo la limitación que tengo. Porque ellos absolutizaron el fragmento y la verdad, fragmentándola para sí, y fue lo que no se debe hacer, porque hay una realidad dentro de la revelación progresiva de Dios y el entendimiento progresivo del hombre que solo puede ser entendida en conjunto, limitada por cada uno de nosotros, pero que al mismo tiempo nos une porque nos edifica. Si bien es cierto que estoy hablando de esa unidad, de buscar esa unidad, de buscar esa verdad, también es cierto que lamentablemente hay momentos en que vamos a tener o tenemos verdades tan centrales que no podemos estar unidos con otras personas. Eso es cierto. Eso es verdad. Sin embargo, hay que entender también algo y comprender algo. Pablo decía, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿A qué se refiere Pablo? En parte conocemos o en parte hemos entendido una parte
fragmentada de la revelación progresiva de Dios en función al entendimiento progresivo de que cada uno de nosotros tenemos de esa revelación de Dios dada a nosotros por medio de su palabra. Y lo que en parte conocemos, en parte nosotros profetizamos. ¿Qué significa profetizar? A ver, hoy en día hay tanta carga teológica perversa, por así decirlo, en lo que nosotros entendemos, que leemos la palabra profetizar y no lo entendemos en su más sentido, en su más elemental concepto, que es profetizar es anunciar. Entonces, lo que en parte hemos entendido de esa verdad es lo que nosotros reflejamos al mundo y es lo que anunciamos. Entonces, en parte hemos conocido, hemos entendido, y en lo que en parte hemos conocido es lo que en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, cuando venga el Mesías, cuando venga el reino mesiánico, todo eso que es en parte se va a acabar, porque en verdad comprenderemos como fuimos concedidos, en la más profunda o en el más profundo entendimiento, que es lo que Pablo más adelante dice. En verdad entenderé cómo fui concebido. En pocas palabras, a veces nosotros separamos lo espiritual de lo terrenal, pero lo espiritual no es más que lo terrenal, pero en su más sentido o en su más profundo entendimiento. Y es la búsqueda de la verdad, entendiendo las limitaciones tan grandes que tenemos, que no la vamos a poder tener de forma absoluta en este mundo, de que vamos a tener muchas discrepancias, de que vamos a tener muchas diferencias, pero solo es a través de la humildad que vamos a poder construir relaciones, que vamos a poder no fraccionarnos, no segmentarnos en a veces tonterías que nosotros podamos seguir creyendo que, oh, yo tengo la verdad absoluta. Bien, porque al final de cuentas, el pueblo, entendiendo que el templo era el centro de conexión entre Dios y el hombre, justamente es eso lo que al final los va a llevar a la ruina, porque al final el templo se destruye, al final entran las tropas romanas, al final violan a las mujeres, al final saquean el templo, saquean el oro, saquean todo, lo destruyen, matan a los hombres, matan a las mujeres, matan a los niños, se van a Masada, afuera de Jerusalén, hay una guerra por allá, van a Qumrán. Qumrán probablemente también fue asediado por Roma y destruido y muertos. Luego de eso hay otra guerra más adelante donde miles son asesinados, martirizados. Luego está la persecución sobre los cristianos. Al final, ese objetivo que ellos tenían de unión a través del templo es exactamente lo que los lleva a la ruina y a la destrucción de esa identidad judía que iban a querer construir en el periodo del segundo templo. Cada grupo del periodo del segundo templo abrazó con su pasión, con pasión su verdad, sin notar que al absolutizarla fragmentaban el misterio de lo divino que solo puede comprenderse en conjunto. En su afán por proteger lo sagrado, cada fracción se aferró a una parte del todo, sin comprender que la verdad de Dios no cabe en una sola interpretación. Todos buscaban la luz, pero cada uno construyó su lámpara con filtros distintos, la ley, la pureza, la rebelión, la tradición, y así la unidad se perdió entre tantas visiones parciales del mismo Dios. Primera de Corintios 13, 9 y 12. Porque en parte conocemos, en parte entendemos la revelación de Dios y en parte anunciamos esa revelación. Mas cuando venga el reino mesiánico, cuando venga lo perfecto, entonces todo eso que es en parte se va a acabar. Por eso dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niños. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, perdón. El templo fue diseñado como el corazón del pueblo, el punto donde el cielo y la tierra se encontraban.
donde las tribus se unían y los sacrificios hablaban del perdón y la restauración. Pero con el tiempo, ese mismo lugar que debía ser centro de unidad se convirtió en epicentro de división. Las luchas de poder, las diferencias doctrinales, las ambiciones políticas y la corrupción de quienes lo controlaban lo vaciaron de su propio propósito original. El templo que debía ser símbolo de encuentro con Dios terminó siendo el escenario de enfrentamientos entre hermanos. Voy a repetir esto. El templo, que debía ser símbolo de encuentro con Dios, terminó siendo escenario de enfrentamiento entre hermanos. Hoy ya no tenemos un templo de piedra, tenemos un Mesías vivo. Jesús o Yeshua ha tomado el lugar central como el nuevo templo, el mediador entre Dios y los hombres. Pero paradójicamente, también hoy nuestras diferencias sobre cómo entenderlo, cómo seguirlo, cómo nombrarlo, cómo adorarlo, se han convertido en motivo de nuestras divisiones. La historia nos lanza una advertencia. Si el pueblo de Israel perdió su centro por divisiones internas, ¿qué nos espera a nosotros si seguimos repitiendo el mismo patrón? El Mesías no nos fue dado para crear bandos, sino para reconciliar lo irreconciliable. Volver al corazón del Evangelio no solo es recordar a Jesús, sino permitir que Él sea el centro por encima de nuestras teologías, estructuras y formas. Si el templo físico cayó por la falta de amor y unidad, quizás la mayor evidencia de la presencia del Mesías hoy no será un tercer templo, como muchos dicen, sino una comunidad donde Él verdaderamente los una. Bueno, muchas gracias por este tiempo que estuvieron allí atentos. Alguien decía que el tiempo es muy importante en la vida y cuando nosotros dedicamos tiempo a esto, creo que estamos dedicando tiempo a lo que es realmente importante y estamos dedicando tiempo a lo que realmente nos quiere unir, que es Dios. La Escuela de Alejandría no solamente es un centro académico, sino también hemos querido construir una lámpara que dé luz a un mundo tan oscuro como el que estamos. Y a veces nos da miedo, a veces tenemos terror, miedo, porque a veces creemos que estamos haciendo lo mismo que ellos hacían, crear una lámpara eh, de la manera en la que nosotros queremos, dando la luz que nosotros queremos o colocando ciertos filtros. Como a veces uno tiene una lámpara y le coloca un filtro azul, un filtro rojo, y no queremos eso, no queremos eso. Y por eso quise compartir con ustedes esta reflexión, eh, este estudio que me parece también académico e importante para el conocimiento de muchos que están buscando estudiar historia, estudiar eh, fenómenos que suceden en el Nuevo Testamento y a veces son difíciles de entender, pero con un propósito de edificación para cada uno de nosotros y que sea Dios quien nos una y no nosotros lo que creemos barreras para seguir cometiendo los errores del pasado. Entonces, muchas gracias a todos. Lucas, si sigues allí, ya prácticamente no tengo voz. Quiero descansar, algunas preguntas, Excelente, comentarios. excelente, mi querido hermano Anderson. Bueno, pues hemos tenido un chat medianamente activo. Un saludo a todos aquellos que nos han acompañado desde el principio de esta transmisión. Un saludo a Daniel Torres en Medellín. Nos escribe Vina TV, que ahí son las preguntas. Le traté de responder lo que nos preguntó, que son cosas de los seminarios, que ahorita voy a darles una información importante porque nos preguntan frecuentemente de esto. Víctor, un saludo. Noralia Pérez, saludo, te envían saludos. De nuestra hermana María José, de las dos caras del misterio, un saludo. Mónica Cárdenas, saludo. Bueno, mientras tanto, vamos con un videíto antes de la
sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene más preguntas, ya tengo algunas allí en chat, pero si alguien tiene más preguntas, puede redactarlas mientras vamos con este corto video. Esta es una transmisión en vivo de la Escuela de Alejandría desde la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. ¡Qué bueno que nos acompañe! Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a interactuar con los profesores e invitados, así como también a suscribirse al canal activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos estos espacios en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en redes sociales, visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle, y para una comunicación más personal ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Ok, bueno, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quiero presentar lo siguiente. Constantemente nuestro público nos pide cómo acceder a nuestros cursos. En este momento no estamos dando ningún curso en vivo. Prontamente vamos a retomar, lo estaremos informando debidamente por nuestras redes sociales. Pero tenemos casi toda nuestra malla curricular en modo pregrabado. Entonces voy a pasar brevemente los pantallazos de la malla curricular y en la medida que haya un curso de su interés, comuníquese con alguno de los celulares que siempre ponemos en nuestras transmisiones y que están en nuestras redes sociales, y allí le indicamos el proceso a seguir para adquirir ese seminario pregrabado en cuestión. La escuela de Alejandría se ha movido sobre las siguientes áreas. Entonces voy a compartir esto brevemente. Me confirman, Ángel, cuando puedan ver mi pantalla. Ok, bueno. eh, Tenemos en la sección de historia los cursos que pueden ver acá: Panorama Bíblico, Historia de los Cánones. Estos dos están gratuitos en nuestro canal de YouTube, los pueden buscar allí, pero los otros sí son seminarios pregrabados de pago. Estos, los de la sección de historia. Tenemos otra área que es lenguas bíblicas. Tenemos toda la parte del hebreo arcaico, tenemos toda la parte del griego koiné para el Nuevo Testamento, tenemos el hebreo masorético, que es el que tradicionalmente se ofrece como hebreo bíblico, y tenemos algunos estudios sobre la comunidad Qumran. Allí están los seminarios que corresponden o tenemos dentro de la categoría de lenguas bíblicas. En el área de divinidad viene toda el área de nuestro querido profesor Jesús Francisco Mendoza, seminario de cosmología, modelos mesiánicos, que ese sí es del profesor Anderson, y todo el curso completo de Concilio Divino, módulos 1, 2 y 3, Origen del Mal en la Biblia Hebrea, que también es un seminario del profesor Anderson, contrasta entre el Dios bíblico y el Dios moderno, con el profesor Jesús Francisco, y la mafia de los cielos, un concepto que se acopla con todo esto del concilio divino. Estos son los cursos y seminarios del área de divinidad. Cursos del área que los abarcamos dentro de lo que denominamos eclesiología. Está seminario de apologética, que ya lo pusimos, lo estamos colgando para los suscriptores del canal, lo van a poder ver allí. Eclesiología, a cargo del profesor Raúl, tomos 1 y 2, módulos 1 y 2. Sufrientología, un, un curso acerca de la teología del sufrimiento. Seminario de sectas, que pueden comunicarse directamente con el profesor Raúl para que les informe cómo pueden acceder a él, y los módulos de escatología también a cargo del profesor Raúl. Y finalmente, los seminarios de la sección de filología, básicamente son 4. Está método de estudio e investigación bíblica a cargo de este servidor, crítica textual
módulos 1 y 2, también a cargo de este servidor, discipulado en teología bíblica. Aquí aparece como teología bíblica, pero discipulado en teología bíblica. Y finalmente que este sí se va a lanzar próximamente en vivo y después, por supuesto, pregrabado el seminario de hermenéutica, interpretación de la Biblia. Hay Rápidamente les presenté nuestra malla curricular activa. La mayoría de estos seminarios pueden ser adquiridos de manera pregrabada. Entonces, comuníquese con los números que salen en nuestras transmisiones, en nuestras redes sociales, y allí lo pondremos en contacto con el profesor en cuestión para que pueda adquirir el seminario de su interés. Bueno, ahora volviendo al YouTube. Vamos con la primera pregunta, a cargo de nuestra hermana María José. ¿Sugiere usted leer los libros apócrifos para poder entender los diferentes contextos de los textos bíblicos, profesor Anderson? Bueno, sí, sí lo aconsejo. A ver, digamos que los libros apócrifos no estamos simplemente hablando de un libro o estamos hablando de un estilo literario, estamos hablando de diversidad. Tenemos textos apocalípticos, históricos, místicos, pero creo que cada uno de ellos aporta, bien, a entender la cosmovisión que se tenía en, perdón, en el siglo I. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y empezamos a estudiar la demonología, el tema de los demonios y todo esto, yo les hago una pregunta. Vayan al Antiguo Testamento y búsquenme los demonios. Si hacen el ejercicio, casi no se habla de eso. Van a ver unas cositas que otras sobre el tema de los demonios, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver un tema de demonología altísimo, altísimo. Cuando vamos a los evangelios, al libro de Judas, al libro de Apocalipsis, en el libro de Pedro, que es en el segundo de Pedro, que se habla una cosa impresionante sobre este tema. Y uno parece que hay un antes y después. Aquí se habla de un tema, pero antes no se hablaba. ¿Qué pasó? Bueno, los libros apócrifos, bien, libros del periodo del Segundo Templo. Vamos a decirlo, vamos a utilizar la expresión libros del periodo del Segundo Templo. Porque a veces libros apócrifos suena como que muy oscuro. No, libros del periodo del Segundo Templo. Dentro de esos hay libros canónicos y libros no canónicos. No canónicos que de diversidad de género literario, pero que aportan, por supuesto, a poder entender un poco más sobre qué estaba sucediendo en la época de Jesús. Yo leo el libro de Judas y me dice que el arcángel Miguel peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Listo. Yo leí eso. ¿Por qué Judas escribió eso? ¿Se lo inventó, se lo reveló, le llegó? No, eso ya estaba escrito. Eso ya lo decía en textos que no son canónicos. Ya estaba allí. Entonces, si yo me voy y leo y estudio, por ejemplo, el libro de los Macabeos, para entender un poquito más sobre la guerra de los Macabeos, voy a poder tener una mejor comprensión acerca de algunos eventos, circunstancias, creencias, algunos mensajes que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Eso, pues, mencionaría eso. Bueno, por acá tenemos varias preguntas. Pues María José nos hizo varias, pero para tratar también darle la oportunidad a los otros hermanos. Bueno, por aquí te saluda Eric Telo y te pregunta, Anderson, ¿qué había en el desierto que no hubo en el templo? Arrepentimiento. Pero mira, no era el desierto, no era el desierto. Era que cuando ellos verdaderamente se dieron cuenta de lo que habían hecho, y hicieron exactamente lo que hace Adán y Eva, se escondieron. En pocas palabras, huyeron al desierto. Digamos que el desierto en la Biblia manifiesta
o es la manifestación externa de un entendimiento interno que ha tenido la persona. Cuando Elías estaba desesperado, que quería que Dios lo matara, huye al desierto. Cuando el pueblo de Israel en su corazón tiene una esperanza de llegar a una tierra prometida, es en el desierto. Entonces yo siento que el desierto es sinónimo de arrepentimiento. Es allí donde huyen, es allí donde van, es allí donde se identifican con una necesidad. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay nada. En el desierto hay vacío, hay soledad. Entonces yo creo que es más allá del desierto, porque ellos lo pudieron lograr sin ir al desierto. Lo pudieron lograr en el templo, pero no lograron el templo. Entonces muchas veces nosotros no vamos a lograr o no logramos lo que decíamos en el templo, sea el templo en el concepto de cada persona hoy en día, no sé, su iglesia, su congregación, su grupito, lo que sea. A veces hay que ir al desierto para poder reflexionar y cambiar. Entonces yo creo que eh, es el arrepentimiento, es el entender que se habían desviado y debían volver al camino original. Gracias, profesor. Bueno, tenemos aquí una pregunta que nos hacen en inglés, Scuba Scuba Dude. Y bueno, la traduzco. Dice, ¿crees o qué piensas tú de que priorizamos nuestros ritos sobre la unidad cristiana? ¿Es eso correcto o dónde está el equilibrio? Si bien es cierto que Jesús le dijo a los fariseos que no dejaran de hacer esto por lo otro, en pocas palabras, el tema del diezmo, con el tema del diezmo, pues Jesús le dice, bueno, mira, debes ir, llevar el diezmo al templo, pero no te puedes olvidar de la justicia. En pocas palabras, no es simplemente dar el diezmo, ¿verdad? Sino también tener justicia con el necesitado. ¿No es? Y esto me hace recordar algo. Mira, hace muchos años, yo conocí a una persona, nunca la traté personalmente, siempre fue por chat, porque cuando iniciamos con la Escuela de Alejandría, hay muchos hermanos que se acercaban también para pedir consejos. Había un hermano, él tenía sus situaciones económicas muy difíciles. Y él muchas veces me decía, bueno, muchas veces no, él una vez me preguntó, muchas veces conversamos, pero él una vez me preguntó, ¿qué hago con el diezmo? Lo tomo o la ofrenda, como ustedes quieran llamarlo. Lo tomo y lo doy a la iglesia y ya ellos se encargan. O lo tomo y compro comida para mi familia. O sea, imagínate que eh, ganas, vamos a colocarlo aquí, no sé, en qué moneda lo colocamos, Lucas. En algo Vamos a, bien interno, en dólares, hermano, porque no, bueno, muchos no vamos a van a colocar, entender. bueno, a ti te gustan mucho los verdes. Imagínate que, no sé, tú recibes de tu salario $1.000, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo voy a apartar $100, que es el diezmo, y bueno, tienes tus $900 y los gastas, porque te pagaron un viernes. Y ya sabemos que el sábado no hay dinero. Llegas el domingo o te levantas el domingo con tus $100 para el diezmo, que es lo único que te queda, porque ya gastaste lo demás, pero tienes una circunstancia. Tienes un hermano en una gran y profunda necesidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Das el dinero a la iglesia o das el dinero al hermano? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a veces nosotros somos unas mentes cuadradas. Nos encapsulamos en los modelos o rituales que cada uno de nosotros tiene en sus congregaciones, en donde ustedes estén. Pero Dios no está encasillado en eso. Si bien es cierto que a veces los rituales, y utilizo el término ritual como las prácticas que cada uno tiene bien dentro de su línea de fe, que muchas veces son buenas, son correctas, son edificantes, etcétera, 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 muchas veces la misericordia está por encima de eso. Por eso Jesús le dice, no dejes haz esto, pero no dejes de hacer lo otro. Me recuerda a la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes fueron los que pasaron por el lado del buen samaritano?
El texto dice que él había quedado como muerto. Y sabemos que tocar un muerto es impurificarse. Y el proceso de purificación por tocar un muerto es un poquito complicado. Imagina, y el texto dice que iba bajando a Jerusalén. Entonces, si tú vas al templo a servir a Dios, pero ves algo, ves una situación que puede impurificarte por tocar un muerto, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que pasaba con Jesús. Oye, maestro, mira, no hay que estar sanando en Shabbat. Bueno, primero el texto no dice que hay que se puede, que no se pueda sanar, pero lo cierto es que a veces la vida, y esto, ojo, esto lo dicen los rabinos, la vida está por encima de muchos mandamientos. Quizás a veces nosotros tenemos que sacrificar. Hoy, bueno, yo iba a ir a la iglesia el domingo o a la quejila el Shabbat. Bueno, quizás no tienes que ir a visitar a una persona enferma. Tienes que ir quizás tú ibas a dar una ofrenda a la iglesia, quizás no la dejas a la iglesia, darla a cierto hermano que tiene una necesidad. Entonces, los rituales encasillan y lo que verdaderamente Dios busca es una fe viva, es una práctica viva. No podemos siempre, y lo repito, aunque muchas veces los rituales o las prácticas que tenemos son buenas, no podemos encasillarlo, es que tenemos que hacerlo porque sí. Muchas veces simplemente tenemos que hacer algo distinto. Lucas. Anderson, si me permites aportar a lo que vienes comentando. A ver, uno ha escuchado varias veces la propuesta bien intencionada de algunos hermanos de proponer un neocristianismo alejado del ritualismo porque les parece que eso no es cristiano. Uno ha escuchado la afirmación muy romántica de Jesús fuera de la religión. Yo la he escuchado muchas veces. Eso suena muy lindo, pero muy alejado de cosas reales. Y es cierto, y se me vienen a la mente varios pasajes bíblicos donde en los libros de los profetas, se me viene ahora el profeta Isaías que lo llegó a mencionar, y otros donde el mismo Señor le dijo al pueblo de Israel que sus ofrendas y su sacrificio le daban asco. Y es el mismo Dios diciendo esto en boca de los profetas. ¿Pero por qué? Porque se había vuelto un rito sin corazón. O sea, sí, cumplía las ovejitas que había que sacrificar en el templo, las ofrecían sin falta, pero después Lucas, iban y trataban a la esposa y a los vecinos como una porquería, a los trabajadores no les pagaban, hacían todo lo malo que podían hacer, pero sí, llevábamos la ovejita a sacrificar al templo. Entonces, yo creo que ese es el llamado que hace el texto bíblico en muchas partes y el Señor Jesucristo también lo va a decir curiosamente replicando la palabra del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Adelante, Andrés. en pocas palabras, Dios no quiere transacciones, sino relaciones. Entonces yo peco, llevo la ovejita, peco, llevo la ovejita, peco, llevo la ovejita. Él no quiere transacciones. Él quiere son relaciones. Y en las relaciones no se peca porque se ama. Qué interesante. Bueno, otra pregunta por aquí de María José. ¿Por qué cree usted que Dios permite, voy a tratar de sintetizar porque hizo como varias preguntas. ¿Por qué cree usted que Dios permite que haya diferentes grupos y muchas personas escépticas ven en la divergencia de esos grupos, tanto cristianos como judíos, la prueba de que Dios no existe? ¿Cuál es su opinión? Hay una expresión que nosotros utilizamos muy popular que dice que todos los caminos llevan a Roma. Esa expresión nace porque Roma era la capital, era el centro neurálgico del Imperio Romano. Y los caminos, el Imperio Romano creaba y establecía muchos caminos y las maneras de llegar a Roma eran por todos lados, siempre habían camino para llegar a Roma. Pero todos esos caminos lo hizo el ser humano. Cuando Dios dice que nos arrepintamos, Él utiliza una palabra que es teshuvá.
viene de shu. Era un término que inclusive se utilizaba porque cuando tú tenías que ir de una ciudad a otra, bien, tú ibas tenías que ir por un camino, pero de regreso te regresabas por el mismo camino, bien. Y Dios llama al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Regresar al camino original. Todos los caminos conducen a Roma, es cierto, porque todos los caminos nosotros los hicimos. Y Roma es sinónimo de alejamiento a Dios. En los textos apocalípticos, en el Apocalipsis, Roma apunta a la gran Babilonia, la Babilonia grande, que se prostituyó con la sangre y todo esto. Entonces, eh, esto me recuerda a una pregunta que me hicieron en el seminario del origen del mal, que por qué Dios permite las guerras, el hambre, la muerte. Esa es una pregunta muy compleja. Eh, yo lo que podría decir es que es cierto que todos los caminos conducen a Roma, pero es porque nosotros creamos muchos caminos que conducen a Roma. Pero para llegar a Dios solamente hay un solo camino. Y es allí cuando Él dice que nos arrepintamos. Entonces Dios permite, sí, Dios permite. Pero Dios permite no es porque Él los hizo, nosotros construimos esos caminos. Formas, religiones, rituales de acercamiento, cosas que Él nunca dijo. Nosotros fuimos los que lo dijimos. Él los permitió, sí, pero nosotros fuimos los que hicimos eso, no Él. Él estableció un solo camino y el llamado es a ir por ese camino. Entonces, eso es lo que yo podría mencionar, Lucas. Bueno, tenemos entre varias preguntas y varias personas que están saludando acá. Otra pregunta de María José. ¿Cuáles serían las ventajas de la pluralidad en los judaísmos y los cristianismos, según su opinión? Bueno, la pregunta puede apuntar a muchas cosas. Eh, digamos que, entendiéndola en un sentido, la pluralidad refleja el entendimiento limitado de cada uno de nosotros como seres humanos. La pluralidad eh, nos muestra el designio y la predestinación de Dios. Dios lo predestinó así. Dios predestina absolutamente todo. Dios lo predestina así porque es una prueba para cada uno de nosotros. Lo que menos quieren las personas es la diversidad. Todos quieren que se hagan las cosas muchas veces como ellos quieren, que se cree, uno tiene que creer como el otro cree, y así. A mí me han rechazado por querer distinto. Yo me he tenido que sentar delante de grupos, personas, decirles muchas veces los que están equivocados y simplemente, a veces no me dicen nada, pero muchas veces simplemente me tienen en un olvido. Y yo lo sé. Y me saludan un domingo, hola, ¿cómo estás? Sí, yo bien, hola, bien. Pero yo sé lo que hay detrás de todo eso. Muchas veces no es hipocresía en el sentido de que me odian, pero es simplemente que no quieren compartirla y no pueden entender que debe haber unidad dentro de la pluralidad. No quieren, no les interesa. Entonces creo que hay muchas ventajas al entender que esa pluralidad refleja el entendimiento limitado de cada uno de nosotros y que debe ser, en vez de algo que nos separe, algo que nos une. De alguna manera, es complejo, es difícil, lo sé, pero no nos queda de otra. Entonces, pues mencionaría eso, Lucas. Bueno, hay algunas preguntas acá que yo siento que ya se salen como del tema, pero no dejo de saludar y agradecer. Un saludo para Juan Manuel Correa Pérez, que nos saluda desde allí de Medellín. Eric, también gracias por acompañarnos. Ascuba Dud dice que le gustó mucho tu respuesta acerca de la diferencia entre el desierto y el templo. Y bueno.
No sé si quieras, Anderson, decir unas palabras para ir cerrando. Eh, Creo que he dicho bastante. No, simplemente agradecer. Agradecer que hay muchas personas que nos siguen desde hace muchos años. Allí nunca los hemos conocido, estrechado las manos, un abrazo. Algunos nunca he visto su foto, pero sé que están allí, siguiendo la escuela. Esto ha sido un proyecto difícil. Ha sido un proyecto duro, complejo, pero hemos seguido aquí como un faro tratando de dar conocimiento al mundo, entendimiento acerca de las escrituras. Y nosotros no estamos fuera de eso. Yo no soy un gran académico, yo no soy una gran cosa. Simplemente lo que he podido ir aprendiendo es lo que he ido compartiendo. Ese entendimiento limitado que tengo, pues es lo que yo anuncio cada día. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Se vienen más conferencias. Cada uno de nuestros hermanos está preparando eh, conferencias para dar próximamente. Estén atentos. Tenemos el grupo de WhatsApp. Tenemos el grupo de WhatsApp para que allí pasamos toda la información. Con el favor de Dios, voy a tratar de dar una conferencia, si no la semana que viene, dentro de unas 2 semanas, sobre un tema un poco álgido hoy, con el tema de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Entonces también están invitados para eso. Y bueno, que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, muchas gracias, querido profesor Anderson Muñoz. Excelente conferencia, excelente la participación del público. Y solamente exhortarlos a que continúen siguiendo a la Escuela de Alejandría porque tenemos cada mes varias conferencias interesantes para el conocimiento de todos. Nos despedimos desde diferentes latitudes hacia diferentes latitudes, esperando que estén en paz con Dios y que su gracia y su misericordia nunca se aparten de nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Hasta luego. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Y participación.